Muy bien, el día de hoy vamos a ver el aparato urinario. El aparato urinario en realidad para morfofunción es considerado uno de los temas más complicados. En realidad no es complicado, pero sí es bastante la información y obviamente hay que saber todo porque vamos a ver que los riñones son órganos bastante importantes con muchas funciones e incluso tiene varias enfermedades y si nosotros no las controlamos, por ejemplo, diabetes, hipertensión, pues pueden causar un daño en estos riñoncitos. Ese como pequeña introducción al aparato urinario. Tenemos que saber que los riñones específicamente se forman a partir de la tercera semana de gestación o del desarrollo fetal y derivan del mesodermo intermedio. Tenemos que saber que estos son tres pares de riñones que se forman y que estos se van a diferenciar, por ejemplo, en pronefros, mesonefros y metanefros, que evidentemente estos son los que me van a formar el par de riñones. Muy bien. Vamos a hablar un poquito respecto a los componentes del aparato urinario. El aparato urinario lo va a estudiar dos ramas de la medicina, una clínica y la otra más quirúrgica. Por ejemplo, la nefrología es aquella rama de la medicina que se encarga de evaluar el funcionamiento de los riñones, es decir, que si están produciendo bien las hormonas, si están filtrando bien, si están secretando bien, etcétera. Pero cuando hablamos de la urología, también es una rama de la medicina, pero es más quirúrgica y estamos viendo de toda la vía urinaria hasta que ésta sea eliminada. ¿Cuáles son las partes del aparato urinario? Encontramos el par de riñones, que como sabemos son peritoneales. Además que de ellos están naciendo los uréteres, también es un par, tanto en el lado izquierdo, en el lado derecho, desembocan en una única vejiga para que termine en la uretra. Riñones, uréteres, vejiga y uretra. Como les mencionaba, los riñones tienen muchísimas funciones y vamos a mencionarlas todas. Por ejemplo, la excreción de desechos. En el caso de algunos fármacos, componentes o desechos, residuos metabólicos de nuestro cuerpo son eliminados por los riñones. Hay dos vías de eliminación principales, ¿no? Por ejemplo, las heces y la orina. También de la regulación de la composición iónica de la sangre, lo que alguna vez ya les había mencionado del sodio, del potasio, del cloro, calcio, etcétera. Regulación del pH sanguíneo, que ya se lo ha visto en sangre, de 7.35 a 7.45, donde hablamos de acidosis y donde hablamos de alcalosis. Otra de las funciones es la regulación del volumen sanguíneo y es bastante interesante porque cuando una persona sufre algún trauma y lleva la pérdida de sangre, es decir, está en hemorragia, los riñones tienen que regular su función para que no se produzca o se produzca orina en menores concentraciones. Es decir, que estamos evitando que el agua de nuestra sangre sea eliminada por la orina y pueda mantenerse en nuestro cuerpo. Ahora, con esto también se relaciona la regulación de la tensión arterial. Por ejemplo, si baja la presión arterial, podemos ver cómo el filtrado glomerular va a cambiar. Lo mismo, el mismo ejemplo en el caso de hemorragias. Cuando hay una hemorragia masiva, los riñones disminuyen el filtrado glomerular, es decir, la eliminación de agua, la eliminación de desechos. Muy bien. Otra de las funciones, por ejemplo, de los riñones es el mantenimiento de la osmolaridad sanguínea, es decir, aquí estamos hablando de las diferencias entre solutos y solventes, así como también la producción de hormonas y una hormona que ya lo hemos visto en sangre, por ejemplo, es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el aparato yuxtaglomerular y esta podemos ver cómo va a aumentar la producción de los glóbulos rojos. Por tanto, estaría evitando la anemia. Si se imaginan una persona que tiene un daño renal específicamente crónico, va a tener anemia por déficit de eritropoyetina. También se encarga de la regulación del nivel de azúcar en la sangre, por ejemplo, para poder reabsorberla con el sodio. Y es interesante esto porque hay varios medicamentos que van a evitar este transportador de sodio y glucosa y por tanto vamos a ayudar a tratar dos enfermedades, la diabetes y la hipertensión. Eso como generalidades respecto a las funciones de los riñones. Ahora vamos a hablar de anatomía.
La anatomía del riñón, nosotros tenemos que saber de forma general que el tamaño va de 10 a 12 centímetros de longitud, de 5 a 7 en realidad es de grosor, ¿no es cierto?, de ancho y 3 centímetros de espesor. Por tanto, 12, 7 y 3 centímetros de espesor. Cuando hablamos de la anatomía externa, es lo que nosotros vamos a ver sin la necesidad de seccionar. Por ejemplo, por el borde medial de los riñones, nosotros encontramos el ilio renal. El ilio es aquel componente donde están ingresando los vasos sanguíneos, nervios, etc. Por ejemplo, por el ilio renal en los riñones salen los uréteres, o en todo caso, el uréter para cada riñón. Tenemos la entrada y salida de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, así como también nervios. Este es el ilio renal, que lo encontramos en el borde medial de los riñones. Respecto a las cubiertas protectoras, nosotros podemos ver que la más interna es la cápsula renal, constituido por tejido conectivo denso y regular, además de ser delgado. Alrededor encontramos una cápsula adiposa constituida específicamente por grasa y la porción más externa, la fascia renal, tejido conectivo denso y irregular. Anatomía interna, es decir, que ahora vamos a cortar a los riñones y los vamos a evaluar. Podemos ver que en realidad se dividen en una corteza y en una médula, que es la más interna. Podemos ver a su vez cómo esta corteza renal, que me estaría formando más el parénquima, la corteza renal tiene algunas prolongaciones denominadas columnas renales. Y quiero que vean cómo la médula presenta las pirámides renales. Estas pirámides renales que sí tienen la forma de una pirámide, de un triángulo, donde en uno de sus vértices, el más profundo, me forma la papila renal, que drenan en cálices menores, mayores, etc. Entonces, la anatomía interna de los riñones está constituida por una corteza y por una médula. Y seguimos. Podemos ver cómo encontramos cálices mayores y cálices menores. De las pirámides drenan en las papilas y sus papilas o las papilas van a drenar en cálices menores. Estas cálices menores en los riñones podemos encontrar en un número de 8 a 18. De cálices menores van a llevar su contenido a los cálices mayores, que podemos encontrar de 2 a 3 en cada riñón, para poder terminar en la pelvis renal, y de la pelvis renal va a seguir como los uréteres. Cabe mencionar que aquí encontramos un epitelio de transición, es decir, a lo que se denomina urotelio. Si ustedes se acuerdan, en tejido conectivo era un epitelio que a medida que pasaba la orina, o si es que había orina, se hacía plano, pero si es que no había orina, se hacía cúbico. Ahora, algo más complejo, que en realidad es un poquito más de memoria, es aprenderse la irrigación sanguínea e inervación de los riñones. Pero primero vamos a ver la irrigación arterial, es decir, la que me está llevando nutrientes, la que me está llevando oxígeno. Cada una de estas son sus divisiones. Por ejemplo, la arteria renal, que está ingresando por el ilio, se divide en arterias segmentarias para dirigirse a los diferentes segmentos del riñón, arterias interlobulares, arterias arciformes, que son las que me están formando los arcos, arteria radial cortical, arteriola aferente, que ya son más pequeñas, el glomérulo, arteriola eferente y finalmente los vasos rectos. Esa es toda la división que va a sufrir hasta lo más pequeñito y lo más microscopio de los vasos sanguíneos arteriales. ¿Qué sucede con las venas? Pues como sabemos, ya no va a ir de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante. De venas corticales radiadas, vena arciforme, vena interlobar y finalmente la vena renal, que sale por el ilio renal. Muy bien, ahora vamos a ver en realidad de forma microscópica cuál es la unidad funcional de los riñones, y esa vendría a ser la nefrona. Las nefronas nosotros lo podemos dividir en dos tipos: nefronas corticales, que evidentemente están en la corteza, y las nefronas yuxtaglomerulares, que están en una región intermedia. Las nefronas corticales representan entre el 80 y el 85%, donde encontramos capilares peritubulares, y las nefronas yuxtaglomerulares, que representan solo entre el 15 al 20% de todas las nefronas.
nefronas. Ahora, ¿cuáles son las partes de una nefrona? Todo esto, toda esta imagen es una nefrona y tiene diferentes segmentos. Por ejemplo, este redondito podemos describir al corpúsculo renal. El corpúsculo renal que está constituido por una serie de capilares, glomérulos, que como se acuerdan, cuando hemos visto en la anterior diapositiva la irrigación de los riñones, hemos clasificado en diferentes niveles y uno de ellos era arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Entonces, el glomérulo es parte del corpúsculo renal y este está envuelto por una cápsula denominada cápsula de Bowman. Posteriormente nace el túbulo contorneado proximal y la asa de Henle, donde encontramos en la asa de Henle una rama ascendente gruesa, una rama descendente gruesa, una rama descendente delgada, rama ascendente delgada y rama ascendente gruesa. Esos son los componentes de la asa de Henle. También encontramos el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal que drena en el túbulo colector. Cabe mencionar que encontramos por lo menos 1.000.000 de nefronas. Muy bien, y seguimos hablando respecto a la nefrona, que como les dije es la unidad funcional de los riñones. Y vamos a mencionar la histología de esta nefrona. Por tanto, aquí quiero que vean, esta es la cápsula glomerular, el corpúsculo glomerular constituido por lo que vendrían a ser los vasos sanguíneos, el glomérulo y envuelto por la cápsula de Bowman. Entonces, quiero que vean cómo esta cápsula de Bowman está constituido por dos elementos. Una capa parietal formada por epitelio plano simple y la más interna y estando en contacto con el glomérulo renal es la capa visceral, epitelio pavimentoso simple modificado. Además, aquí encontramos a los podocitos, así como también células mesangiales que se encargan de controlar el filtrado glomerular. Entonces, tenemos la cápsula de Bowman que me está envolviendo al glomérulo y es en realidad un glomérulo, es un conglomerado de vasos sanguíneos. Ahora, quiero que vean cómo el glomérulo primero va a llegar la arteriola aferente, por aquí abajo, la arteriola aferente me va a formar todo este conglomerado de vasos sanguíneos y luego sale como arteriola eferente, es la misma. Ahora, entre la capa parietal y la capa visceral que está en contacto con el glomérulo encontramos el espacio capsular y por aquí vamos a empezar todo el camino del túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Cabe mencionar que en una de las porciones, específicamente el túbulo contorneado distal, tiene células cilíndricas simples, dilatadas, a eso se denomina mácula, y la unión con las arterias se denomina aparato yuxtaglomerular. Lo vamos a ver de todas maneras más adelante. Muy bien, y seguimos qué tipo de epitelio me están formando en realidad este aparato, esta nefrona. Como ya hemos descrito, todo lo que es la cápsula, el glomérulo, está constituido por epitelio plano simple. El túbulo contorneado proximal está constituido por epitelio cúbico simple con microvellosidades, que son prolongaciones de membrana. El asa de Henle podemos ver cómo está constituido por epitelio plano simple, así como también cuando nosotros describimos al túbulo contorneado distal, está constituido por epitelio cilíndrico simple. Cabe mencionar que el túbulo colector tiene dos tipos de células principales y células intercaladas. Y aquí cabe mencionar nuevamente que es del túbulo colector. Las células principales tienen receptores para la antidiurética y para la aldosterona, tema que ya se lo ha visto en endocrino. La antidiurética, diuresis que es orinar, por tanto evita que orines. Y la aldosterona, esta se encarga de retener el sodio, por tanto evita que orines. Eso es lo que hace la ADH y la aldosterona, retención de líquidos. Y células principales presentan los receptores. De las células intercaladas son las que se encargan de la regulación del pH y el pH sus valores de 7.35 a 7.45. Y el punto que también les mencioné hace rato, ¿no es cierto? Que en el túbulo contorneado distal tiene epitelio cilíndrico simple. Existe específicamente en este
túbulo contorneado distal, la mácula densa, que son simplemente las mismas células, y me están formando las células yuxtaglomerulares que me forman el aparato yuxtaglomerular. Y si ustedes se acuerdan, la renina se produce en el aparato yuxtaglomerular. Renina, angiotensina, aldosterona. Esto va a permitir la retención de líquidos. Muy bien, eso respecto a anatomía. ¿Y cuál es la parte relativamente más complicada de lo que vendría a ser aparato urinario? Es específicamente esto, fisiología renal. Y aquí vamos a hablar de la homeostasis del volumen urinario, de la volemia, por tanto del volumen de sangre. Tenemos que tener en cuenta que los riñones permiten la eliminación principalmente de la orina, por tanto de desechos. Pero no todo lo que le llega a los riñones va a ser eliminado por la orina. En realidad, los riñones, al estar formando la orina, a veces absorben, dice, a mí me sirve sodio, a mí me sirve potasio, me sirve la glucosa. Entonces, esto no lo vamos a eliminar. A eso se llama absorción. Ahora, cuando ellos agarran los riñoncitos y dicen, pero había tenido aquí un poquito más de sodio y lo botan, a eso se llama secreción, en palabras un poquito más vulgares. Y la filtración es simplemente escoger qué sangre se va a quedar y qué se va a eliminar. Entonces, la fisiología renal, nosotros lo vamos a dividir a 3 niveles. Filtración sanguínea, reabsorción tubular y secreción tubular. Cuando hablamos de la filtración sanguínea es cuando nosotros tratamos de filtrar, ¿no es cierto? Agarramos al glomérulo, por tanto a los capilares, y estamos seleccionando la sangre para que quede limpia y sea eliminada por todo este sistema de conductos y termine pues en la orina. Eso es filtración sanguínea. Reabsorción tubular es retornar o retornar al torrente sanguíneo. Y lo hace la mayoría, es decir, al menos los riñones están reabsorbiendo el 99% de agua, incluso de solutos. Eso es reabsorción. Y secreción es eliminar las sustancias o desechos de la sangre. Es decir, filtración, lo que la sangre es limpiada, entre comillas, y va a llegar a este sistema de conductos. Reabsorción es absorber lo que nos sirve y ser llevado hacia la sangre. Pero cuando hablamos de secreción es eliminación de los desechos. Y el resultado de estos 3 procesos es lo que me produce la orina. Muy bien, vamos a empezar hablando respecto a la filtración glomerular. Tenemos que saber que el volumen filtrado por día en un adulto, en el caso de la mujer, es de 150 litros y en el varón es de 180 litros. Y para esto, si estamos hablando de filtración, tenemos que saber cuáles son los componentes de la filtración glomerular. Anatómicamente, tenemos al endotelio glomerular, membrana basal y la hendidura de filtración. ¿Cómo nos acordamos de esto? Tenemos que agarrar nuestra imagen histológica de lo que era para nosotros el glomérulo o lo que es para nosotros el glomérulo y sabemos que el endotelio en realidad es una capa simple de células planas, ¿no es cierto? Es epitelio simple plano, eso es el endotelio, una de sus primeras capas. Ahora, tiene que estar apoyado. ¿En dónde se apoya todo tejido epitelial? En una membrana basal. Ahora también tenemos que hablar de los podocitos y es componente de la cápsula de Bowman, que son células que tienen prolongaciones como pies, más o menos así tienen estas prolongaciones los podocitos y la distancia que hay entre podocito y podocito, es decir, a este nivel, a eso se denominan hendiduras. Y los pies de los podocitos se denominan pedícelos. Es decir, si yo trato de dibujar así, esos son los componentes de la membrana de filtración. El endotelio, membrana basal y la hendidura de filtración. Si nosotros vamos a describiendo un poquito más, el endotelio glomerular tienen pequeños espacios, ¿no es cierto?, a los que se denominan fenestraciones y podemos ver que va de 0.07 a 1 micrómetro y además encontramos las células mesangiales que ya les mencionaba, que son las encargadas de regular el filtrado glomerular. La membrana basal, que como saben es donde se apoyan estas células, constituidas por fibras de colágeno, glucoproteínas, y estas glucoproteínas tienen carga negativa. Y eso es lo interesante, las proteínas tienen carga negativa. Por tanto, normalmente
negativo con negativo se repelen, ¿no es cierto? No se van a acercar. Normalmente nuestros riñones no deberían eliminar proteínas. Si es que empiezan a eliminar proteínas, ya empezamos a hablar de un daño renal. Y por último, la hendidura de filtración, que como les decía, es el espacio que hay en los pedícelos. ¿Y qué son los pedícelos? Los pies de los podocitos, estas prolongaciones. Además, encontramos la membrana de hendidura y solo permite el paso de moléculas extremadamente pequeñas, menos de 0,006 o de 0,007 micrómetros. La albúmina solo pasa 1%, incluso menos del 1% pasa por el filtrado glomerular. Ahora, ¿de qué depende de la filtración? Depende mucho de la presión que haya dentro de los vasos sanguíneos, es decir, dentro del glomérulo. Ahora, también es importante saber que la membrana de filtración es 50 veces mayor que a cualquier otra membrana que haya en nuestro cuerpo. Y además que el diámetro de la arteriola aferente es mayor. Entonces, nuevamente sabemos que la arteriola aferente es la que está enviando la sangre y la arteriola eferente es la que está devolviendo la sangre. Es decir, al revés. De salida, ¿no? Ahora, nuevamente, los componentes de la membrana de filtración, como hemos quedado los poros o fenestraciones, encontramos la membrana basal glomerular, la membrana de la hendidura y los podocitos. Los podocitos son estos. Quiero que vean que estas prolongaciones son sus pedícelos y entre pedícelo y pedícelo, pues es donde encontramos una hendidura o las denominadas fenestraciones. Y seguimos. Esto es importante para entender incluso muchas enfermedades y lo van a volver a ver en fisiología, lo van a volver a ver en fisiopatología y con esto van a entender absolutamente todo, incluso lo han visto en sangre. Vamos a hablar de presiones hidrostáticas y presión coloidosmótica. Quiero que vean que dice presión hidrostática. Hidro podemos hablar de agua, ¿no es cierto? Otra vez dice presión hidrostática. Y por último, presión coloidosmótica. Muy bien. Cuando nosotros encontramos un vaso sanguíneo, evidentemente tiene sangre en su interior. Por tanto, también tiene agua. La presión hidrostática promueve la filtración. En realidad, la presión hidrostática en cualquier parte de nuestro cuerpo promueve la salida del espacio intravascular al extravascular, es decir, la salida del plasma. Eso es lo que hace la presión hidrostática. Es como si yo no quiero que se quede aquí el agua, quiero que se vaya. Eso es lo que hace. Y quiero que vean que aquí dice presión hidrostática del capilar glomerular. Estamos hablando del vaso sanguíneo. Ahora, también tenemos otra presión, la presión hidrostática capsular. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está esta presión hidrostática capsular? Nuevamente, en todo nuestro cuerpo está lleno de agua. Nosotros somos ricos en agua. Por tanto, al menos nuestro cuerpo. Por tanto, podemos ver que la presión hidrostática, pero de la cápsula, se opone a la filtración. Entonces, este era nuestro vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Todo lo que está afuera vendría a ser nuestra cápsula y la cápsula también tiene líquido. Por tanto, la presión hidrostática capsular promueve que el líquido vaya del espacio intracapsular al intravascular, todo lo contrario. Por tanto, filtración retrógrada. Esta evita la filtración que llegue hacia la orina. Entonces, presión hidrostática capilar, esta promueve la filtración y la capsular no promueve. Y por último tenemos la presión coloidosmótica. Cuando nosotros hablamos de presión coloidosmótica, tenemos que hablar de proteínas como albúmina, globulina y fibrinógeno. ¿Qué es lo que hace? Estamos hablando presión coloidosmótica sanguínea, está dentro de los vasos sanguíneos y vamos a dibujar aquí a las grandes proteínas. ¿Qué es lo que hacen las proteínas? Succionan. Están succionando para que no pueda promoverse a la filtración, es decir, promueven a la reabsorción. Eso es lo que hace la presión coloidosmótica. Por tanto, quiero que vean y en conclusión,
que cuando nosotros estamos hablando de presión neta de filtración, la presión hidrostática capilar es la única que promueve la filtración. La hidrostática capsular no promueve a la filtración, así como tampoco la presión coloidosmótica. Cuando hablamos de presión coloidosmótica, retiene, y cuando hablamos de presión hidrostática, están tratando de sacar. Y aquí viene un término, la presión neta de filtración. Quiero que vean que la fórmula se saca por la presión hidrostática capilar glomerular, que es positiva, que promueve a la filtración, restando las dos negativas, la presión hidrostática capsular y la presión coloidosmótica sanguínea. Quiero que vean los valores. 55 es la que promueve y 15 y 30 son las que se oponen. Por tanto, si nosotros realizamos nuestros cálculos matemáticos, nos sale de 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión neta de filtración. Nuevamente podemos ver nuestra imagen, una arteriola aferente que lo está llevando al glomérulo y la arteriola eferente, que es todo lo que sale. Cuando nosotros hablamos de la presión hidrostática de la sangre glomerular, permite la salida para que pueda formarse la orina hacia todo lo que es el espacio de la cápsula, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la presión hidrostática capsular, esto permite la reabsorción, la entrada nuevamente hacia los vasos sanguíneos. Y la coloidosmótica sanguínea, lo mismo, permite la entrada o la no eliminación, ¿no es cierto?, de la orina o del líquido hacia el espacio de la cápsula. Por tanto, esas son las tres presiones que se manejan y la presión neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio. Seguimos hablando un poquito más sobre el control de estas presiones, de la filtración de la tasa. Tenemos que saber que la cantidad de filtrado que se observa en todos los corpúsculos es en ambos riñones y obviamente va a variar de lo que es el hombre y la mujer. Cuando hablamos de la mujer, la tasa de filtración es de 105 milímetros por minuto, mililitros por minuto. Y en el caso de los varones es de 125 mililitros por minuto. Ahora, ¿cuándo decimos que la tasa de filtración es elevada o es baja? Cuando la tasa de filtración es elevada, significa que se está filtrando más, se está seleccionando más, por tanto permite la eliminación de las sustancias. Pero cuando la tasa de filtración es baja, menos de 105 o de 125, esto significa que no se está filtrando mucho, no se está eliminando mucho por la orina y por tanto los desechos están presentes en la sangre. Existen diferentes mecanismos de la regulación de la tasa de filtración. Por ejemplo, ajustando el ingreso y salida de la sangre al glomérulo, esto lo hace modificando el diámetro de la arteriola aferente o eferente, por ejemplo, así como también alterando la superficie de filtración del capilar glomerular. Es decir, o le estamos dando mucha sangre para que filtre o no le damos nada de sangre. Obviamente va a regular la cantidad de orina. O modificamos la membrana de filtración o no la modificamos. ¿No es cierto? Si está modificada, si está dañada nuestra membrana de filtración, no vamos a poder eliminar la orina y eso sucede, por ejemplo, en varias vasculitis que pueden dañar estas membranas y la filtración glomerular. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre los tres mecanismos que influyen en la tasa del filtrado glomerular. El primero es la autorregulación renal, es decir, que el propio riñón está controlando su filtrado glomerular y esto es a través de dos procesos, el miógeno y retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Cómo funciona el miógeno? Tenemos que saber que cuando hay un aumento de la presión arterial, va a producir una vasodilatación en la arteriola aferente. Por el mecanismo miógeno, que como sabemos mio significa músculo, posteriormente va a producir una vasoconstricción. Y cuando hay vasoconstricción en la arteriola aferente, ¿qué va a disminuir? El filtrado glomerular. El otro mecanismo de autorregulación renal es la retroalimentación túbulo-glomerular, es decir, que cuando aumenta el filtrado glomerular, por misma retroalimentación negativa que va a suceder, disminuye el filtrado glomerular. Esos son los dos mecanismos del primero, que es la autorregulación renal de la tasa del filtrado glomerular. También tenemos que mencionar el sistema nervioso.
porque existe una regulación neuronal de la tasa del filtrado glomerular. Tenemos que saber que el sistema nervioso participa en la regulación de la tasa de filtrado glomerular cuando hay un aumento de sodio, de cloro o incluso de agua. Entonces podemos ver que los receptores, cuando hay cambios, lo detectan específicamente las células de la mácula densa del aparato yuxtaglomerular, que sabemos que está formado por las células cilíndricas simples del conducto o del túbulo contorneado distal. Entonces son células glomerulares, yuxtaglomerulares, que me forman la mácula densa y me forman el aparato yuxtaglomerular. Esos son los receptores. Envían la información al centro de integración, es decir, al sistema nervioso central, y van a actuar específicamente a nivel de los efectores, a nivel de la arteriola aferente, que va a producir en la arteriola aferente vasoconstricción, es decir, cierra el diámetro de esta arteriola aferente y por tanto disminuye el flujo sanguíneo y disminuye la tasa del filtrado glomerular. Podemos ver que cuando, por ejemplo, hay una hemorragia, hay un shock, se está perdiendo sangre o hay diarreas o vómitos, disminuye la volemia. ¿Quién va a participar? El sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Y este produce una vasoconstricción de la arteriola aferente, pero produce una vasodilatación en los otros órganos porque prioriza el flujo sanguíneo en ellos, por ejemplo, el corazón, así como también el cerebro. Otro de los componentes y el último de los tres mecanismos que controlan o que modifican la tasa del filtrado glomerular es la función hormonal, es decir, las mismas hormonas controlan la tasa de filtrado glomerular, principalmente dos, la angiotensina y el péptido natriurético auricular. Lo vamos a volver a mencionar más adelante, el sistema renina, angiotensina y aldosterona, que cuando disminuye la volemia, disminuye el volumen sanguíneo o la tensión arterial, se produce angiotensina 2 activada a nivel de los pulmones y esta se dirige hacia las arteriolas aferentes. ¿Qué va a hacer en ellas? Vasoconstricción, es decir, disminuye el diámetro de estas arterias y por tanto disminuye la tasa del filtrado glomerular. Por tanto, ¿para qué? Para retener el líquido y no perderlo en la orina. También encontramos el péptido natriurético auricular y lo han debido ver en corazón. Hay una patología importante porque mayormente es un síndrome en el que termina muchas alteraciones cardíacas. Es la insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no puede bombear la extremada cantidad de sangre que hay o de volemia, entonces nuestro corazón a nivel de las aurículas produce el péptido natriurético auricular. Este se dirige a nivel de los riñones y ¿qué va a hacer? Esto actúa a nivel de las células mesangiales para aumentar la superficie capilar disponible para la filtración. Entonces, aumenta la membrana de filtración, aumenta el espacio. En conclusión, ¿qué sucede con la tasa del filtrado glomerular? Aumenta. Dos hormonas que me controlan el filtrado glomerular. Los riñones, las neuronas, por tanto el sistema nervioso central y el sistema endocrino me controlan el filtrado glomerular. Ahora bien, esto es respecto al filtrado glomerular. Los otros dos componentes hemos dicho que es reabsorción y secreción, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? No todo lo que le llega a los riñones va a ser eliminado por la orina. Para eso existen estos principios de reabsorción y secreción tubular. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el agua. El agua filtrado es de 180 litros por día en el caso de los varones. Y quiero que vean que es reabsorbido entre 170, 179 o 178, 179 litros. Por tanto, si todo esto es reabsorbido, ¿cuánto se elimina por la orina? Simplemente de 1 a 2 litros. Y lo mismo sucede con los siguientes solutos o los demás, menos con la creatinina. Quiero que vean cómo la creatinina es filtrada en una concentración al día de 1.6 gramos, pero no se reabsorbe absolutamente nada. Por tanto, podemos ver que la orina excretada contiene de creatinina 1.6 gramos y a veces un poquito más, porque hay secreción de creatinina.
Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Porque en cada uno de los segmentos y niveles a nivel de las nefronas podemos ver que se reabsorben y la mayor parte de todos estos componentes se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, incluso en el 99% de los casos. Y esto es importante, la mayor cantidad de solutos y de solventes se absorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué es la secreción? Pues simplemente va desde la sangre hacia la luz tubular. Ahora sí, podemos ver que para hablar de reabsorción y secreción tenemos que hablar de los diferentes niveles a nivel de la nefrona. Cuando hablamos de reabsorción, tenemos que saber que va desde la luz del túbulo, que es esta, hasta la sangre específicamente en el capilar peritubular. Entonces, existen dos mecanismos de reabsorción, la reabsorción paracelular y la reabsorción transcelular. Cuando hablamos de para, significa que esto está al lado, ¿no es cierto? Al lado de las células y en la mayoría de los casos suele ser por difusión pasiva. Podemos ver que ocurre entre las uniones estrechas de las células y es responsable del 50% de la reabsorción de iones y de agua. Otro mecanismo vía de reabsorción, aparte de la paracelular, es la transcelular y este me atraviesa las células y me utiliza energía, me degrada el ATP en ADP. Ahora sí, como hemos mencionado, vamos a hablar de cada uno de los niveles respecto a la nefrona. Por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿qué hemos dicho? Que la mayoría de los elementos se absorbe a este nivel. Por ejemplo, se absorbe el 65% de agua, también de sodio, de potasio es el 50%, al igual que el cloro, el bicarbonato entre el 80 y 90%, 50% de urea y puede ser variado de calcio, magnesio y fosfato. Quiero que vean dónde se absorbe el fosfato, en el túbulo contorneado proximal y las concentraciones que son elevadas. Pero también permite la secreción. ¿Secreción de qué? Hidrogeniones, iones de amonio, así como también de urea. Todos estos sucesos se producen gracias a cotransportadores o contratransportadores. Cuando hablamos de cotransportadores, por ejemplo, tenemos el de sodio y el glucosa representado en esta imagen. Tenemos dos moléculas de sodio con una de glucosa y los dos se necesitan para ingresar a la célula. Luego la glucosa ingresa a la sangre y el sodio utilizando energía también lo va a hacer. Entonces, cuando es un cotransportador, los dos ingresan. Diferente a lo que es un contratransportador. Cuando hablemos del contratransportador, vamos a ver cómo el hidrógeno es expulsado, es decir, que se dirige a la luz tubular y el sodio ingresa hacia la célula y es reabsorbido. Muy bien. Como les acabo de mencionar, existen diferentes mecanismos importantes para la reabsorción y la secreción tubular. Por ejemplo, la difusión, que mayormente es paracelular, que va a pasar diferentes solutos. También encontramos el transporte activo primario, que evidentemente necesita de energía, de la hidrólisis del ATP, y un ejemplo son las bombas de sodio-potasio. También encontramos el transporte activo secundario con sus dos ejemplos, el cotransporte y el contratransporte. El cotransporte, como hemos visto, cuando ingresaba el sodio, así como también la glucosa, ambos ingresaban. Pero el contratransporte es cuando ingresa el sodio y necesita de hidrógeno y que el hidrógeno pueda salir. Entonces, difusión, transporte activo primario y transporte activo secundario con sus dos ejemplos. Cotransporte y contra, porque van a porciones opuestas o a lugares opuestos, contratransporte. Ahora sí, hemos mencionado ya el ejemplo de cotransporte, ¿no es cierto? De sodio y de glucosa. Quiero que sepan que incluso es un blanco farmacológico porque hay un fármaco que va a ir a bloquear este receptor para que no se absorba sodio ni se absorbe glucosa. Por tanto, es excelente cuando los pacientes tienen hipertensión y diabetes. No vamos a absorber sodio que aumente la presión arterial y no vamos a absorber glucosa que aumente la glicemia de la sangre. Ahora, respecto al mecanismo de contratransporte, hemos mencionado el de sodio e hidrógeno, ¿no es cierto? Pero nos vamos a enfocar específicamente en esta imagen dentro de la célula. Tenemos que la unión del agua
con el dióxido de carbono, que es un producto de desecho, gracias a la anhidrasa carbónica me forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se va a descomponer en bicarbonato y en hidrogeniones. El bicarbonato que va a dirigirse hacia la sangre y el hidrógeno que va a salir, es decir, se dirige hacia la luz tubular, pero va a salir siempre y cuando haya sodio para poder intercambiar. Posteriormente, el sodio va a ingresar con ayuda de ATP, es decir, que necesita de energía, hacia la sangre. Entonces, esta es la utilización del contratransportador de sodio e hidrógeno. Podemos ver que por cada hidrogenión secretado o eliminado se absorbe un bicarbonato y un ion de sodio. Aquí tenemos a nuestro hidrogenión eliminado, aquí está nuestro bicarbonato y nuestro sodio. Ahora bien, también podemos mencionar, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco en realidad es un derivado tóxico de la orina y su mayor eliminación es por esta. Cabe mencionar que el túbulo contorneado proximal puede producir amoníaco gracias a la desaminación de un aminoácido, la glutamina, que esta reacción también me produce bicarbonato. Ahora bien, se une el hidrogenión con el amoníaco y me forman el amonio, y este puede sustituir al hidrogenión en los contratransportadores de sodio e hidrógeno. Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que necesitábamos el hidrógeno que salga y el sodio ingrese. No netamente o no siempre necesitamos del hidrógeno. Este a veces puede ser reemplazado por el amonio. Ahora bien, quiero que se den cuenta que ya sea por el cotransportador de sodio-glucosa, me absorbía sodio, o por el contratransportador de sodio-hidrógeno, me absorbía sodio. Por tanto, tenemos mayores concentraciones de sodio dentro del capilar peritubular. ¿Esto qué hace con el agua? Permite que el agua por ósmosis vaya de un compartimiento de menor concentración a mayor concentración y por tanto, ¿cuánto de agua me absorbía el túbulo contorneado proximal? El 65%. Y esto lo hace gracias a las acuaporinas. Tanto en las células del túbulo contorneado proximal y en la rama descendente del asa de Henle encontramos acuaporinas que permite que el agua puede ser absorbida o pueda ser absorbido con mayor velocidad. Ahora bien, eso respecto al túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a hablar sobre la reabsorción en el asa de Henle. Cabe mencionar que ya el líquido que hay en la luz tubular pasa a una velocidad de 40 a 45 ml por minuto y que a nivel del asa de Henle se absorbe el 15% del agua, diferente al túbulo contorneado proximal que era 65, aquí es 15%. No absorbe glucosa como el túbulo contorneado proximal, ni aminoácidos ni nutrientes, pero nos ayuda a regular el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales. Porcentajes de los solutos y solventes que absorben. 15% de agua, 20% de sodio y potasio, 35% de cloro y del 10 al 20% de bicarbonato. ¿Y cómo me absorbe estos electrolitos? Gracias a un cotransportador. Este cotransportador que nos dice es de sodio, potasio y de cloro, que necesita de los tres para poder ingresar, como vemos en esta imagen. Podemos ver que necesita de sodio, 2 cloro y un potasio para dirigirse hacia las células. El sodio con energía se dirige hacia la sangre, el cloro pasa tranquilamente hasta la sangre, pero quiero que vean cómo el potasio no ingresa hacia el capilar peritubular. Por tanto, lo único que se rescata es sodio y cloro. El potasio sale y por la salida del potasio, que es más negativo, absorbe cationes como sodio, potasio, calcio y magnesio. Eso respecto a la reabsorción en el asa de Henle. Reabsorción en el túbulo contorneado distal. ¿Qué nos menciona? La velocidad ahora es de 25 ml por minuto. La primera parte de este túbulo contorneado proximal podemos ver que reabsorbe entre el 10 al 15% del agua, 5% de cloro y sodio y lo hace por un cotransportador. Es decir, ingresa sodio, y aquí lo vamos a bajar el hidrógeno, e ingresa cloro al mismo tiempo. Y en la membrana vasolateral, que es en la que está en los costados, encontramos sodio, potasio y cloro.
La porción inicial del túbulo contorneado distal es el principal sitio donde actúa la PTH, donde actúa principalmente la PTH a nivel del túbulo contorneado distal, en el segmento inicial. ¿Y para qué nos sirve dónde se produce la PTH? La PTH es la paratormona producida por la glándula paratiroidea que aumenta las concentraciones de calcio, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, en conclusión de todo lo que estamos viendo solo hasta el túbulo contorneado distal, podemos ver que la mayoría de los solutos y solventes, desde el 90 al 95%, son reabsorbidos. ¿Qué sucede en el túbulo colector? El túbulo colector está constituido por diferentes tipos de células, células principales y células intercaladas. Las células principales nos dicen que reabsorben sodio y secretan potasio, gracias a que presentan receptores de aldosterona y antidiurética. Entonces, estas dos hormonas, la aldosterona que pertenece a la renina-angiotensina-aldosterona, reabsorbe sodio y me elimina potasio. Y la antidiurética también va a evitar la eliminación de sodio. Por tanto, si estamos acumulando sodio, ¿quién viene con nosotros? El agua, por ósmosis, y eliminamos potasio. Esas son las células principales. Las células intercaladas se encargan de regular el pH, es decir, reabsorben bicarbonato y secretan hidrogeniones. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la regulación homeostática de la reabsorción y secreción. No estoy hablando del filtrado glomerular. Del filtrado glomerular es autorregulación renal, neuronal y hormonal. Ahora de la reabsorción y la secreción son otros. Y principalmente son 5 hormonas que se encargan de esta regulación. La angiotensina y aldosterona, que vamos a ver que están en el mismo nivel, es el renina-angiotensina-aldosterona, ADH, el péptido natriurético auricular y la hormona paratiroidea. Como les mencionaba, ¿no es cierto? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, tanto la angiotensina, la renina y aldosterona son diferentes hormonas, pero tienen la misma finalidad. Entonces, vamos a hacer la siguiente suposición. Hay un accidente con hemorragia, está perdiendo por tanto flujo sanguíneo y aquí el cuerpo se pregunta, ¿es necesario formar orina? Nos dice no. Entonces, hay que acumular esta agua para que no sea perdida por la orina. Entonces, podemos ver cómo los receptores en realidad están a nivel de las células yuxtaglomerulares. ¿Y dónde están las células yuxtaglomerulares? En la arteriola aferente, ¿no es cierto? A nivel de la mácula también, el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular me produce la renina. La renina se dirige al hígado y me forma angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno se activa y me forma angiotensina 1. La angiotensina 1 se dirige al pulmón, a la enzima convertidora de angiotensina 1, angiotensina 2. Y por tanto, la angiotensina 2 es la que me produce diferentes acciones. 1. Vasoconstricción de la arteria aferente o la arteriola aferente, es decir, va a cerrar su diámetro, le llega menos sangre hacia los glomérulos, en conclusión disminuye el filtrado glomerular. ¿Qué sucede en el túbulo contorneado proximal? Podemos ver cómo va a dirigirse hacia los contratransportadores de sodio y de hidrógeno para acumular las concentraciones de sodio. En el túbulo contorneado distal actúa la aldosterona, pero aquí es, ¿qué tiene que ver la angiotensina aldosterona? ¿Cómo es que se regulan? La aldosterona también es una hormona, pero es un mineralocorticoide producida por la corteza suprarrenal. Entonces, la angiotensina activa a la aldosterona y la aldosterona se dirige al túbulo contorneado distal para actuar a nivel de las células principales y que puedan retener sodio. Al retener sodio me eliminan potasio y por tanto, como están reteniendo sodio por ósmosis, retienen agua y aumentan la bulimia. Eso respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hormona antidiurética. Esta es liberada por la neurohipófisis, ¿no es cierto? Producida por el hipotálamo, pero liberada por la neurohipófisis. Esta se dirige a la célula principal o a las células principales de los conductos colectores y van a permitir que las acuaporinas sean más permeables al agua a nivel de la membrana vasolateral.
En un estado adecuado de hidratación, podemos ver cómo se produce entre 1.5 a 2 litros de orina, es decir, el 1% se elimina porque el resto se reabsorbe. Es decir, el 99% que es reabsorbido, el 65% está en el túbulo contorneado proximal de agua, el 15% en el asa de Henle y aproximadamente el 19% en el túbulo contorneado distal. Obviamente depende mucho del estado de hidratación. Ahora, si una persona, por ejemplo, está deshidratada o no tiene agua o está hipovolímica, no podemos orinar, no podemos perder el agua por la orina. Entonces se produce la antidiurética anti contra, diuresis orina contra la orina para no orinar. La siguiente es el péptido natriurético auricular, que como hemos visto, cuando el corazón tiene una gran carga volumétrica, es decir, aumenta el volumen sanguíneo en el corazón no puede inyectar todo este volumen de sangre. Por tanto, las aurículas producen el péptido natriurético auricular y hay que analizar la palabra. Natriuréticos empieza con na. ¿Y qué es el na? El sodio. Entonces, inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, ya sea en los cotransportadores o en los contratransportadores, y en el túbulo colector permiten la natriuresis, permite la eliminación de sodio y por ósmosis también de agua, disminuyendo la volemia y aumentando la diuresis. El péptido natriurético auricular aumenta el volumen urinario. Y por último tenemos la hormona paratiroidea, que como ya lo hemos descrito es producida por la glándula paratiroides, ¿no es cierto? Cuando hay hipocalcemia, los signos, por ejemplo, de Chvostek, cuando hay hipocalcemia o de Trousseau. Entonces estos dos signos son de hipocalcemia. ¿Dónde actúa esta hormona paratiroidea? En el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? En su segmento inicial permite la reabsorción de calcio y en el túbulo contorneado proximal de fosfato. Ahora sí, otro de los elementos que suele ser un poquito complicado para entender el aparato urinario es la producción de la orina pero diluida y concentrada. Y aunque evidentemente esto depende mucho de la ingesta que tengamos de agua, si es poco, mucho, algunos por ejemplo toman medio vaso, algunos nada, o sus 2 litros, podemos ver que de esto depende si la orina va a ser diluida o concentrada, aunque en realidad internamente depende de las concentraciones de la ADH. Y para eso tenemos que tener tres términos, lo que es dilución, lo que son los solutos y lo que son los solventes. Solventes, por ejemplo, el agua. Solutos, sodio, cloro, potasio, proteínas. Y dilución, por ejemplo, dilución es cuando tiene más agua, más solventes, y cuando es concentrada es cuando tiene más solutos. Entonces, vamos a hablar de la formación de la orina diluida. Por tanto, ¿qué se tiene que eliminar? Agua, tenemos que perder agua. Y aquí la pregunta es, ¿cómo estaría la antidiurética? ¿La antidiurética estaría en nuestro torrente sanguíneo o simplemente no habría secreción? Si estamos produciendo mayor cantidad de orina, permitimos la diuresis. Por tanto, la antidiurética no está funcionando. Eso es lo que produce una orina diluida. Entonces, para poder entender, yo he hecho este gráfico de todo lo que es una nefrona con su arteriola aferente, su arteriola eferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman. Podemos ver que a nivel del filtrado glomerular va a pasar por la luz tubular. Llega al túbulo contorneado proximal manteniendo una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. A nivel del túbulo contorneado proximal permite la reabsorción principalmente de agua, ¿no es cierto? Permitiendo la reabsorción de agua, se dirige hacia el asa de Henle. A nivel del asa de Henle, podemos ver que llega posteriormente al túbulo contorneado también distal. Tanto en la rama ascendente del asa de Henle podemos ver que encontramos la absorción principalmente de solutos. Estos solutos al absorberse me estarían disminuyendo la osmolaridad y esto lo hacen gracias a que la rama ascendente gruesa presenta cotransportadores de sodio, de potasio y de cloro. Entonces, en el conducto o en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua, estamos quitando agua, pero a nivel del túbulo contorneado distal y la rama ascendente gruesa de Henle se reabsorben solutos. Este mismo filtrado glomerular va a pasar por el túbulo colector y el túbulo contorneado distal, pero aquí no se produce ningún cambio, no se absorbe agua.
Por tanto, no se absorbe agua porque no hay ADH. Hemos quedado que está inexistente y estos necesitan de ADH para absorber agua. Por tanto, se ha absorbido mayor cantidad de solutos y menor cantidad de agua. Como tiene mayores concentraciones de agua nuestro filtrado glomerular, ¿cómo vendría a ser nuestra orina? Diluida, mayor cantidad de solvente, teniendo una osmolaridad de 65 a 70 miliosmoles por litro. En conclusión, la formación de la orina diluida se produce porque no hay ADH. A nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbe pequeñas concentraciones de agua. A nivel de la rama ascendente, gracias al cotransportador de sodio, potasio y cloro, se reabsorben los solutos, pero como no hay ADH a nivel del túbulo colector y el túbulo contorneado distal, no se reabsorbe agua. Por tanto, las acuaporinas tampoco están funcionando. Eso es una orina diluida, mayor cantidad de agua. Lo que suele ser difícil de entender es la formación de orina concentrada. Esto es todo lo contrario, ¿no es cierto? Nuevamente nos tenemos que enfocar a la antidiurética. Gracias a esto es que se define si una orina va a ser diluida o concentrada. Entonces, antidiurética, orina concentrada, tiene mayor cantidad de solutos, menos solventes. ¿De qué depende? Por ejemplo, de la ingesta. ¿Qué pasa si estamos consumiendo comidas saladas o un exceso de sodio o pérdidas, por ejemplo, en el caso de hemorragias, diarreas y vómitos? Por tanto, como está disminuyendo la volemia o está aumentando los solutos, por ejemplo, el sodio en la ingesta, ¿quién se produce o quién se libera en la neurohipófisis? La ADH. Entonces, otro de los puntos importantes que tenemos que saber es la osmolaridad de la corteza renal. Esta necesita, la corteza renal, tanto de sodio, de cloro y de urea, así como también en la médula renal, manteniendo una osmolaridad de 300 a 1200 miliosmoles por litro. Ahora sí, ¿cómo se forma la orina concentrada? Teniendo estos dos puntos importantes, que todo depende del ADH y de la osmolaridad a nivel del parénquima renal en la médula renal, dependen de dos: multiplicación por contracorriente y el intercambio por contracorriente. Vamos a hacer un esquema. Nosotros encontramos la rama descendente del asa de Henle, donde en ella se producen la mayoría de los cambios. Es decir, en el asa de Henle es donde se produce la multiplicación por contracorriente. Tenemos el asa de Henle. Y también otro de los componentes que vamos a estudiar son los vasos sanguíneos, y entre ambos, ¿qué encontraríamos en todo este nivel? Pues evidentemente es el parénquima renal, específicamente la médula, ¿no es cierto? Esta es la luz tubular y esta es la luz de los vasos sanguíneos y este es un espacio de la médula renal intersticial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A nivel de la rama ascendente, podemos ver que encontramos un cotransportador de sodio y de cloro. Este cotransportador en la rama ascendente podemos ver cómo hace que saquemos sodio y cloro al mismo tiempo y lo llevemos a nivel del espacio intersticial de la médula, permitiendo que el sodio y cloro se concentre a este nivel. Ya tenemos estos dos componentes que mantienen la osmolaridad. Segundo punto, el flujo por contracorriente de ambas ramas, tanto de un rama descendente por su rama ascendente, permitiendo mayor absorción de agua. ¿Esto qué significa? Este es el asa de Henle, ¿no es cierto? Podemos ver cómo el filtrado glomerular tiene que ir desde la rama descendente y luego la rama ascendente. Cuando hay este cambio súbito de dirección, el filtrado glomerular tiene que avanzar y vencer incluso la misma gravedad. Empieza a acumularse los solutos. Al acumularse a los solutos, estamos exponiendo al agua a que pueda realizar la ósmosis. Es decir, que por esta retracción o por esta retención o mecanismo por flujo en contracorriente, porque estamos yendo contra lo que debería, contra la gravedad, el agua está expuesta más a la médula. ¿Y qué sucede con el agua? Es arrastrado por ósmosis hasta la médula intersticial, hacia el espacio intersticial. ¿Qué más? El túbulo colector reabsorbe agua y urea. ¿Por qué reabsorbe? Porque hay ADH. Entonces, eso también lo voy a dibujar.
Podemos ver que aquí encontramos el túbulo colector, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Para que el túbulo colector pueda reabsorber agua de quien necesita, de la ADH. Entonces el túbulo colector reabsorbe más cantidad de agua, así como también reabsorbe de urea. Y la urea es bastante importante para ver el siguiente punto y el último punto en la multiplicación por contracorriente. Entonces, nosotros podemos ver que el reciclado de la urea permite que haya mayor cantidad de urea a nivel de la médula y este se reabsorbe a nivel del túbulo colector y es impermeable en el asa de Henle. Es decir, que podemos ver cómo aquí empieza a reabsorberse mayor cantidad de urea y es lo que encontramos en el espacio intersticial, aparte del sodio y el cloro. Estos solutos permiten que el agua pueda dirigirse desde la luz intravascular hacia el espacio de la médula intersticial. Ese es el mecanismo por multiplicación en contracorriente. Y en realidad es lo que nos explica en este dibujo, ¿no es cierto? En esos 4 sencillos pasos y suceden en la asa de Henle y en el túbulo colector. Y es lo que tenemos nosotros en esta imagen. Esto más lo voy a borrar. Entonces, nosotros nuevamente tenemos el filtrado glomerular que tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles. A nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorben mayores concentraciones de agua, ¿no es cierto? También llegamos a este mecanismo por contracorriente a nivel del asa de Henle, donde empieza a acumularse, estamos rompiendo incluso la misma gravedad o la corriente normal, porque estamos yendo en contra de lo normal, porque normalmente esto debería caer, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que subir, pero como tarda, nuestros solutos y nuestro solvente, que es el agua, tiene mayor exposición y por tanto el agua empieza a dirigirse hacia el líquido intersticial de la médula, que es lo que está representado con celeste. Entonces, hasta ahí quiero que vean cómo la osmolaridad, primero, como estamos sacando solvente, aumentan los solutos, aumentan la osmolaridad de 300, 380, 580, 780, 980. Por el flujo en contracorriente sigue avanzando 1200. Ahora, ¿qué sucede en la rama ascendente? Encontramos el cotransportador de sodio y cloro, donde empiezan a sacar los solutos de la luz tubular. Es decir, lo que era 1200 disminuye a 800 porque estamos sacando sodio y cloro y sigue disminuyendo 600, 400, 200 y 100, terminando la rama ascendente. Llegamos al túbulo contorneado distal y al túbulo colector. ¿Qué sucede aquí? Estos son permeables al agua cuando hay ADH. Estamos hablando de orina concentrada, por tanto hay ADH, con ADH de concentrada con ADH. Entonces, podemos ver que la ADH permite la absorción de agua, lo mismo en el túbulo colector. Por tanto, esto empieza a aumentar nuevamente la osmolaridad de 100 a 200, 300, 320, 400, 600, 800, 1000, terminando en 1200, que es la osmolaridad de una orina concentrada. Ese es el mecanismo por multiplicación en contracorriente. Ahora, ¿qué sucede en el intercambio por contracorriente? Y en realidad es más sencillo. Esto ya no sucede en el asa de Henle, como en la multiplicación por contracorriente. Ahora sucede en los vasos rectos, donde tenemos que hablar de los vasos rectos descendentes y los vasos rectos ascendentes. Los vasos rectos descendentes podemos ver cómo entra el sodio y cloro y sale el agua. Y en los vasos ascendentes es todo lo contrario. Ahora él entra agua y sale sodio y cloro. Nuevamente en nuestra imagen. Estos son los vasos descendentes. Podemos ver cómo está saliendo el agua y está entrando el cloro. Y en los vasos ascendentes ahora está entrando el agua y está saliendo el sodio y el cloro. Ahora bien, estos son los dos mecanismos que van a formar una orina concentrada. Multiplicación por contracorriente e intercambio a nivel de los vasos rectos. Ahora sí, con eso hemos terminado toda la porción más complicada que es respecto a los riñones y vamos a hablar cómo los podemos evaluar, cómo sabemos que están funcionando bien o están funcionando mal. Lo hacemos mediante la clínica, signos y síntomas, pruebas laboratoriales, punción en el caso de la biopsia o incluso pruebas imagenológicas como la más utilizada que vendría a ser la ecografía.
Entonces, uno de los estudios que suele hacerse de forma rutinaria es el EGO o examen general de orina o análisis de orina, donde nosotros evaluamos el volumen, el color, el olor, estructuras microscópicas y químicas y podemos ver que encontramos una tira reactiva, sumergimos esta tira a nivel de la orina y podemos ver cómo empiezan a cambiar cada uno de estos segmentos sus colores y con esto podemos ver qué componentes están eliminando, por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, enzimas, etcétera, etcétera. También encontramos los estudios de sangre laboratoriales. Podemos evaluar el nitrógeno ureico en sangre, por ejemplo, que es un producto de desecho de los aminoácidos, o también la creatinina plasmática, que viene del creatinfosfato, que es un derivado de la contracción muscular. Y tenemos muchísimos más. Por ejemplo, la albúmina, que saben que es una proteína. La albúmina normalmente no debería estar en los riñones. Menos del 1, perdón, en la orina, menos del 1% lo encontramos en la orina. Ahora, si hay albuminuria, que es la eliminación de albúmina por la orina, es patológico. Hay un daño renal. La glucosa sucede similar, ¿no es cierto? Hemos visto cómo a nivel del túbulo contorneado proximal, gracias al cotransportador de sodio y glucosa, este no se elimina, pero cuando hay mayores concentraciones de glucosa en nuestro cuerpo, sí se elimina y se denomina glucosuria. También podemos ver glóbulos rojos en el caso, por ejemplo, de traumas, de neoplasias, incluso de infecciones graves. Cuerpos cetónicos por una complicación de la diabetes, a lo que se denomina cetoacidosis diabética. La bilirrubina, a lo que se denomina bilirrubinuria, pero es cuando un nivel exagerado de la bilirrubina se elimina, porque normalmente sí, la bilirrubina se elimina, pero en su forma de urobilina, ¿no es cierto? Pero también encontramos antes de la urobilina el urobilinógeno, que es donde deriva, y esto es lo que le da la pigmentación a la orina, los cilindros que existen de diferentes tipos y microorganismos que son indicativos de una infección. Ahora sí, ¿cómo valoramos específicamente la función renal? Y tenemos que hablar de la depuración plasmática, ¿no es cierto? De ir a limpiar nuestra sangre. ¿Quién lo limpia? Nuestros riñones. Podemos ver que el volumen de la depuración plasmática, que en realidad se lo conoce como filtrado, incluso glomerular, va de 90 a 120 ml por minuto y evidentemente es importante. ¿Se acuerdan cuánto eran los valores de la presión arterial? 120/80. Entonces, ahora es 120/90 el valor de la depuración plasmática. Y para esto existe una fórmula. Por ejemplo, si nosotros queremos saber de una sustancia X en nuestra sangre, el riñón, cuánto es capaz de poder eliminarlo sin reabsorberlo, la fórmula es y necesitamos de las concentraciones urinarias, plasmáticas y la velocidad en la que se elimina ese fármaco. Y así como hemos visto la tasa de filtración alta y baja, podemos hablar de depuración alta y baja. Depuración alta cuando tenemos la capacidad de eliminar ese fármaco en mayores proporciones y baja en menores proporciones. Y esto es importante, por ejemplo, para los fármacos. Ahora bien, hemos mencionado tres aspectos fisiológicos normales respecto a los riñones que necesitan del filtrado glomerular, la secreción y la absorción. Cuando nosotros queremos evaluar a los riñones, necesitamos de una sustancia que se filtre, no se secrete y no se absorba. Y el ideal es la inulina. Pero como médicos nosotros pedimos la creatinina porque es el más accesible. ¿Pero por qué es malo? Porque se filtra, no se reabsorbe, pero lamentablemente la creatinina se secreta. Entonces no te está dando el valor real de la depuración o del filtrado glomerular. Ahora sí, con eso hemos terminado en realidad todo lo que es difícil respecto al aparato urinario y nos toca hablar sobre el transporte y almacenamiento de la orina, específicamente la rama de medicina que se encarga de estudiar al aparato urinario, que es la urología. Entonces, podemos ver que va desde los túbulos colectores, ya sabemos, de las nefronas, cálices menores, mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y finalmente la uretra. Uréteres.
Tenemos que saber que encontramos dos uréteres, uno para cada riñón, que va desde la pelvis ureteral, desde la pelvis hasta la vejiga, y podemos ver que permite o simplemente permite el paso de la orina gracias al peristaltismo, gracias a un mecanismo de gravedad, así como también manteniendo una presión hidrostática. Ya saben que es mantenido por los líquidos. La longitud de estos uréteres, que son simplemente canales, van de 25 a 30 centímetros con un ancho de 1 a 10 milímetros. Estos uréteres se caracterizan por ser retroperitoneales. Desembocan a nivel de la vejiga con un trayecto oblicuo y además no hay una válvula anatómica, es una válvula fisiológica que se va a cerrar en el caso de presión. Por ejemplo, en los niños que suelen tener varias infecciones urinarias o recurrentes, hay un reflujo vésico-ureteral que predispone a las infecciones urinarias altas. ¿Cuáles son las capas de los uréteres? Tienen una mucosa, que es epitelio de transición, una lámina propia, que es tejido conectivo areolar, una muscular, que puede ser una longitudinal interna y circular externa, pero en la región más inferior también hay una longitudinal externa. Es decir, en el segmento inferior de los uréteros son tres capas, longitudinal interna externa y circular media, y la adventicia, que es tejido conectivo areolar. Muy bien. Ahora vamos a ver la vejiga. Cuando hablamos de la vejiga, es un órgano muscular hueco y se encuentra en la región posterior al pubis, entre el recto y la vagina. Tiene la capacidad de almacenar entre 700 y 800 ml de orina y en él encontramos el trígono vesical, constituido por las dos desembocaduras de los uréteres y la uretra, donde encontramos el esfínter uretral interno y luego el externo. ¿Cuáles son las capas de la vejiga? Que solo encontramos una, ¿no es cierto? Tenemos una mucosa constituida por urotelio o el epitelio transicional, que como sabemos es cuando cambia de plano a cúbico, dependiendo en realidad de la presencia de orina, una lámina propia donde se apoya el epitelio, el músculo detrusor, que este está constituido por una capa longitudinal externa e interna y una circular media que me forma los esfínteres uretrales o el esfínter uretral interno. Tiene una adventicia, que es tejido conectivo areolar, y una serosa, que es el peritoneo visceral. Esa es la vejiga. Ahora bien, el reflejo miccional. Normalmente hemos quedado que la vejiga tiene una capacidad de almacenar entre 700 y 800 ml, pero cuando nosotros ya tenemos las ganas de orinar, es de 200 a 400 ml. Podemos ver que los volúmenes de orina aumentan, así como también las presiones, que hacen que la vejiga empiece a distenderse. Esto lo va a captar los receptores de estiramiento, que lo llevan al centro de control, que es a nivel de la médula espinal, entre S2 y S3. Estos, mediante motoras o neuromotoras o motoneuronas eferentes, se dirigen hacia el músculo detrusor para que puedan contraerlo y además de dilatar el esfínter uretral interno. Cabe mencionar que este es uno de los reflejos que a temprana edad nosotros aprendemos a iniciarlo, así como también a terminarlo. Nuevamente, el volumen para producir un reflejo de micción es de 200 a 400 ml y los segmentos en la médula espinal es de S2 a S3. Por último, hablamos de la uretra y evidentemente hay diferencias en una uretra masculina y una uretra femenina. La uretra es la última porción del aparato urinario que conecta el orificio uretral interno con el exterior y es diferente en el hombre y en la mujer. Primero vamos a describir a la uretra masculina. Podemos ver que tiene una longitud incluso de 20 centímetros y no solo me elimina orina, sino también de semen, por tanto se conecta con el aparato reproductor. Tenemos una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Cuando hablamos de la uretra prostática es porque me atraviesa la próstata y además en él van a desembocar o es el punto de conexión con el aparato reproductor, con la próstata, vesículas seminales y los conductos deferentes. Luego encontramos la uretra membranosa, que es la que atraviesa los músculos profundos del periné. Y por último, la uretra esponjosa, que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Esta a su vez se encuentra asociada a diferentes glándulas. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que producen moco, también secretan bicarbonato, que permiten la alcalinidad y lubricación. Y las glándulas uretrales, que los podemos ver estas en las fosas, y además producen lubricante, ¿no es cierto? En las capas de la uretra
masculina, podemos ver que tiene una mucosa que está constituido por epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, tejido conectivo areolar y una muscular. La muscular va a variar dependiendo la localización de la que estemos hablando. Por ejemplo, en la uretra prostática es músculo circular liso y a nivel de la uretra membranosa es músculo esquelético. Y luego pasa a ser reemplazado a nivel ya de la desembocadura de la uretra por epitelio estratificado plano no queratinizado. Respecto a la uretra femenina, podemos ver que es más corta, es más pequeña, midiendo 4 centímetros. Lo encontramos detrás de la sínfisis del pubis. Tiene una trayectoria oblicua, se dirige abajo y hacia adelante, terminando en el orificio uretral externo, que se encuentra entre la vagina y entre el clítoris. En la histología podemos ver que tiene un epitelio y una lámina propia. El epitelio que pasa de epitelio de transición, epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado, a epitelio estratificado plano no queratinizado. Y respecto a la muscular, podemos ver que está constituido por fibros de músculo liso circulares. Ahora sí, con eso hemos acabado todo el tema de aparato urinario. Vamos a pasar a ver algunos de los trastornos homeostáticos más importantes y con eso habríamos terminado todo el tema. Primero, incontinencia urinaria. Incontinencia hace referencia a que no se puede contener la orina y existen de diferentes tipos, de esfuerzo, de urgencia, por reborseamiento y funcional. Por ejemplo, la de esfuerzo se debe a una debilidad de la musculatura pélvica. Cabe mencionar que esto es más frecuente en las mujeres mayores, ya sea por partos o por cesáreas múltiples. Podemos ver que cuando la persona levanta peso, ríe, llora, tose, hay pequeñas expulsiones de orina. Ese es de esfuerzo. De urgencia. Esto se sucede en las personas mayores, mujeres mayores, con enfermedades neurodegenerativas, así como también renales. Por ejemplo, en pequeñas concentraciones, ya no llegando a los 200 o 400 ml, menos pueden desencadenar el reflejo de la micción. Por tanto, por eso son enfermedades neurodegenerativas, porque no hay como tal, los receptores no han detectado el estiramiento, pero ya me están mandando el reflejo de la micción. O rebosamiento. Hay un bloqueo en la contracción muscular, no se puede contraer de forma adecuada y por tanto es difícil expulsar la orina y esto lo hace porque ya está demasiado lleno. Y por último, la funcional. Es una incapacidad para llegar al baño. Por ejemplo, en las personas mayores, yo que sé, están en la sala y con pequeñas concentraciones ya o con las concentraciones normales se ha desencadenado el reflejo de la micción y al ir al baño pues se hicieron vencer. Esto por el tiempo que les ha tardado en llegar. Eso es incontinencia urinaria. Siguiente, los cálculos renales. En realidad los cálculos renales se deben a una orina demasiado concentrada, por tanto bajo ingesta de agua que produce ADH y nos produce todos los mecanismos que hemos visto anteriormente. Además con un alto consumo de solutos, por ejemplo, de sodio y menos cantidad de agua. El más frecuente es por oxalato de calcio, pero también hay de ácido úrico y fosfato cálcico. Por tanto, si se dan cuenta, estamos hablando de altas concentraciones de calcio. Si es que tienes buena dieta, supongamos, y tomas buena cantidad de agua, cuando hay un hiperparatiroidismo aumentan las concentraciones de calcio de forma patológica. Entonces, por eso es una causa de cálculos renales. Tratamientos hay diferentes tipos, quirúrgicos, médicos, no quirúrgicos, y uno interesante es la litotripsia, por ejemplo, que va a ir a romper estos cálculos y luego son eliminados por la orina. Infecciones urinarias. Infección es la presencia de un microorganismo en un tejido o en un órgano que normalmente es estéril, ¿no es cierto? Podemos ver que el factor de riesgo más importante es que en las niñas mayores de los 2 años, o en las personas mayores de los 2 años, al menos en las mujeres es más frecuente porque tienen la uretra corta, solo mide 4 centímetros. Y puede ser una ITU baja o una ITU, que es infección del tracto urinario, alta. La cistitis es baja y la pielonefritis es alta. El diagnóstico se lo hace con EGO, examen general de orina o incluso con antibiograma. Y el principal agente infeccioso es Escherichia coli.
También encontramos las enfermedades glomerulares, es decir, me afectan a los glomérulos como las glomerulonefritis. Y aquí nos producen dos síndromes. Sabemos que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Puede ser el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico. Por ejemplo, en el caso de los niños, el más frecuente es del de cambios mínimos. No se conoce específicamente su etiología, pero en el síndrome nefrótico podemos ver que hay una triada. Hay una eliminación de albúmina por los riñones o por la orina, albuminuria. Por tanto, como se está eliminando, hay hipoalbuminemia. El hígado trata de compensar esta pérdida de proteínas y me produce lípidos, hiperlipemia. Además, como disminuye la albúmina y por tanto disminuye la presión coloidosmótica, que me produce edemas. También encontramos la insuficiencia renal. Insuficiencia significa que no está funcionando de forma adecuada, ¿no es cierto? Puede ser aguda, así como también crónica. Aguda menos de 3 meses, por ejemplo, en un shock hemorrágico, pérdidas de sangre. Y crónica más de 3 meses, por ejemplo, por diabetes e hipertensión. Pero se tiene que comprobar una alteración estructural y funcional a nivel de los riñones. La enfermedad renal, ¿cómo podemos hacer el tratamiento de esta enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica? Pues son dos, diálisis o trasplante renal. Por ejemplo, puede ser hemodiálisis cuando nosotros hacemos una derivación, es decir, unimos una arteria con una vena, vamos a formar una fístula y con esto vamos a poder limpiar la sangre y la máquina nos va a reemplazar o va a reemplazar a nuestros riñones. Y el más utilizado en niños, que suele ser la diálisis peritoneal, producido, por ejemplo, lo podemos utilizar para el síndrome hemolítico urémico cuando hay falla renal, se utiliza la diálisis peritoneal. Lamentablemente puede producirte infecciones y llevarte a una peritonitis. Una enfermedad que suele ser más genética es la enfermedad renal poliquística que tiene varios quistes. Esto puede ser asintomático o incluso presentar infecciones del tracto urinario, sensación de masas, hipertensión y el tratamiento es sintomático, no te pueden sacar los riñones. También encontramos el cáncer de vejiga, por ejemplo, el cáncer de vejiga que tiene como factores de riesgo más de 50 años y el tabaquismo, principalmente el activo, no tanto el pasivo. Y el diagnóstico lo hacemos con cistoscopía, donde nosotros vamos a visualizar y vamos a tomar una biopsia del tumor. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre la terminología médica, donde lo encontramos en su libro. Por ejemplo, azoemia es la presencia de urea o algunas sustancias que contienen nitrógeno en la sangre. Cistocele es una hernia de la vejiga, disuria, dolor al orinar, que se produce en ictus, en infecciones del tracto urinario. Enuresis es eliminación o micción involuntaria, que puede ser durante el día y en la noche, pero de enuresis nocturna es netamente en la noche. También se denomina nicturia. Estenosis es un estrechamiento. Hidronefrosis es la acumulación de agua a nivel de los riñones, principalmente producida, por ejemplo, por cálculos, por tumores, por estenosis a nivel de los uréteres. Si se obstruyen los uréteres, ¿dónde empieza a acumularse la orina? A nivel de los riñones. Eso es hidronefrosis. Nefropatía diabética es una enfermedad de las nefronas por causa de la diabetes. Lamentablemente la diabetes es uno de los principales factores causantes de glomerulopatías, por ejemplo, o de enfermedad renal crónica. Nefropatías es cualquier afectación renal. Pielografía intravenosa en realidad es un estudio radiográfico donde utilizamos un contraste yodo opaco o radio opaco, perdón, que se inyecta a nivel de la vena y con esto podemos ver todo el trayecto de la vía urinaria. Poliuria es una formación excesiva de orina. Retención urinaria es que lamentablemente no podemos eliminar en la orina, por ejemplo, por tumores, por neuropatías. Y finalmente la uremia son niveles tóxicos de urea en la sangre por alguna afectación grave a nivel renal. Y con eso hemos acabado todo lo que es aparato urinario. Espero que haya quedado claro. Igual como bibliografía tienen su libro para ir a leer cada uno de estos puntos y repasar. Porque este tema no es tan difícil, pero sí es un poquito moroso de leer.